Buenos días, señores estudiantes. Bueno, el día de hoy, pues, continuando con el desarrollo de la unidad de este sílabo de medicina del trabajo, vamos a ver lo que es la determinación de la causalidad de las presuntas enfermedades profesionales. Si bien es cierto, ya hemos tenido un avance en cuanto al estudio de la aparición de ciertas enfermedades eh, que se suscitan dentro de la parte laboral. Es decir, pues ahí se da por, por la aparición de riesgos. También tenemos bien entendido pues, que hay enfermedades que se dan a corto, mediano y a largo plazo. Todo este tipo de enfermedades pues, se determinan a través de la causa-efecto, ¿no? La causa-efecto que vamos a estudiar ahora, que la vamos a verificar pues, y vamos a saber determinar cuáles son aquellos factores que están provocando estas causas para que hagan su aparición estas enfermedades, que en realidad pues a la larga lo que hace es o ausentar o acrecentar el ausentismo del trabajador en sus actividades o en su defecto limitar el desarrollo normal de las mismas. Entonces, vamos a proyectar una diapositiva que les traje para poder entender un poquito más lo que es la causalidad de las enfermedades. Aquí tenemos la diapositiva. Bueno, para determinar la relación causa-efecto se deberá identificar, primero, la presencia de un factor de riesgo en el sitio del trabajo, en el cual estuvo expuesto el trabajador. Es decir, pues, se determina se hace como un acoplamiento de aquellos factores que están incidiendo o que han incidido para que hayan aparecido estas enfermedades, ¿no? Son riesgos que prácticamente lo va a determinar el jefe de seguridad, quien es el que está a cargo de hacer las rondas, de quien está a cargo de hacer ese seguimiento, esa supervisión, para determinar pues qué tipo de riesgos están apareciendo y tomar las medidas correctivas necesarias que estarán pues en este caso a merced del, este, del empleador, ¿no es cierto? Entonces, ahí pues una de las determinaciones que se da para que se pueda observar cuáles son estos factores incidentes, ¿no? También debemos entender pues que los factores de riesgo pues se deben a muchos que nosotros ya conocemos, como por ejemplo puede haber un factor físico, puede existir un factor, bueno, entre el factor físico sabemos que tenemos entendido pues que pueden hacer su aparición el ruido, las vibraciones, lo que es la parte de iluminación. Entonces todos aquellos factores físicos, riesgos físicos, están haciendo del trabajador pues muy vulnerable a estas situaciones que se están presentando, ¿no es cierto? Entonces, si vamos a hablar de cada una de ellas, pues es ahondar en lo mismo, que ustedes ya tienen este conocimiento, entonces lo podemos hacer como una síntesis. En los factores mecánicos, riesgos mecánicos, tenemos las presiones o las presiones, las sobrecargas de alguna herramienta o algún equipo con el que elabora el trabajador. Entre los factores eléctricos, pues bueno, el deterioro o las malas instalaciones eléctricas que pueden estar haciendo presa fácil de cualquier riesgo eléctrico que se pueda suscitar, como por ejemplo las explosiones por algún contacto eléctrico, alguna manipulación del trabajador que pueda provocar también una irradiación eléctrica, un shock eléctrico dentro de su organismo que puede afectar a la salud del mismo, ¿no? Incluso puede llevar hasta la muerte. Entre los factores químicos, sabemos que hay factores que inciden dentro
de la parte ambiental y también tomando en cuenta de que para estos factores químicos pues hay tres vías de ingreso, ¿no? Al organismo, el ingreso respiratorio a través de la vía dérmica y a través de respiratorio, a través de la vía dérmica y a través de la vía digestiva, ¿no? Son esas tres vías a las cuales pues hacen su ingreso estas sustancias químicas y que van a afectar también al trabajador, ¿no? Ahí estamos observando factores de riesgo cuya causalidad serían otras, ¿no? Pero a tener una relación más o menos concomitante en relación a lo que estamos hablando. Entre los riesgos ergonómicos, riesgos psicosociales, aquellos riesgos psicosociales que se dan por sobrecarga de estrés, por sobrecarga de trabajo, por una mala ambientación en cuanto al entorno donde desarrolla las actividades del trabajador. Son situaciones que se dan pues, y que también acarrean a que se provoque una causa-efecto de la aparición de alguna de las enfermedades dentro del trabajador, ¿no es cierto? También tenemos aquellos riesgos ergonómicos, esos riesgos en la cual pues el trabajador está adoptando posturas inadecuadas o movimientos repetitivos que lo conlleva a que se haga aparición estas enfermedades, ¿no? Una de las causas podríamos citar aquí las posturas inadecuadas, otra de las causas, los movimientos repetitivos que realicen ciertas actividades en cuanto a determinaciones de pronto que se puedan dar en base a evaluaciones que se la pueda realizar por diferentes tipos de métodos que ya hemos estudiado, ¿no? Estos métodos ya los estudiamos en la clase anterior, entonces podríamos citar algunos, pero el método sabemos que habría que utilizar métodos que fluyan, métodos que sean rápidos y que no tengan esa potestad de tardar un tiempo adicional en el cual pues a veces pues ahí no hay una buena predisposición en este caso del empleador o del trabajador para poder someterse a este tipo de evaluación. Entonces hay algunos factores incidentes a que el trabajador pues, pueda tener una aparición de estas enfermedades profesionales cuyas causas ya las tenemos entendidas, que son de la parte ergonómica, las posturas inadecuadas y también pues algunos situaciones en cuanto al entorno, ¿no? No tan solo de las posturas inadecuadas, puede ser que el inmueble, en este caso, el mueble, perdón, no sea el que esté acondicionado a los datos específicos en cuanto a la estatura o al entorno de la persona, ¿no? Otros de los riesgos tenemos los biológicos, aquellos riesgos biológicos que se dan en cuanto una de las causas puede ser asexia, la falta de asexia dentro de una área donde se esté elaborando con productos o donde se esté produciendo productos. Todo esto puede ser presa fácil del ingreso de virus o bacterias que van a afectar a la salud de la persona. Entonces, como estamos observando, pues hay diferentes tipos de situaciones que se dan con la aparición de estos riesgos, ¿no es cierto? Entonces, si nos ponemos a clasificar, a describir cada uno de estos riesgos, pues bueno, vamos a tener un largo espacio como para poder hablar de ellos. Pero esta es una síntesis, el cual pues como parte de una retroalimentación en la cual pues ustedes ya también tienen conocimiento del mismo, ¿no? Entonces decíamos que la presencia del factor de riesgo en el sitio del trabajo en el cual estuvo expuesto el trabajador, de acuerdo con las condiciones de tiempo, modo y lugar, teniendo en cuenta criterios de medición, concentración o intensidad. En el caso de no existir dichas mediciones, el empleador deberá realizar la reconstrucción de la historia ocupacional y de la exposición del trabajador. En todo caso, el trabajador podrá aportar las pruebas que considere pertinentes. Es decir,
en caso de que no exista, pues bueno, en alguna de las empresas ustedes pueden haber denotado, observado, de que no existe ese material sofisticado como para poder tratar de evaluar o de realizar ciertas pruebas que puedan determinar que el riesgo está haciendo su aparición en magnitud, en frecuencia, en grados, ¿no? Ahí sabemos que hay equipos que se utilizan y que se pueden manejar de tal manera de obtener resultados exactos, ¿no? Esos resultados que se requieren como para poder hacer una evaluación y poder tener un resultado de medición exacto, como por ejemplo yo puedo citar en los riesgos físicos, encontramos los riesgos de ruido, sí, en el cual pues en una área X pues él o los trabajadores están sometidos a este tipo de actividades diarias. Entonces habría que hacer un análisis de acuerdo a los decibeles normales que tiene la persona, que sabemos que es hasta 85 decibeles por minuto. Entonces este tipo de situación conlleva a que se haga un estatus de medición a través de un equipo sofisticado, de un aparato que conlleve a que se den resultados exactos en relación a la prevención o corrección que se pueda aplicar de acuerdo a lo que se puede estar observando, ¿no? Porque se puede dar el caso de que estos trabajadores pues tengan ya un periodo largo de estadía dentro de sus actividades y que esto conlleve a que haciendo un diagnóstico presuntivo, preventivo, ya se está tratando de verificar de que en corto o mediano o a largo plazo pues las enfermedades profesionales a nivel del oído pueden estar haciendo su aparición debido a que el trabajador está expuesto a decibeles más allá de lo normal, ¿no? De acuerdo a la medición que se realizó. Entonces, por eso es la necesidad, el requerimiento que se da para que estos equipos sofisticados pues sean de utilidad, en este caso por el técnico o el especialista o la persona que está indicada para hacer este tipo de evaluaciones. Entonces, eso es como un ejemplo nomás en riesgo físico, ¿no? Podemos determinar otro tipo de riesgos, como por ejemplo los riesgos más frecuentes que se encuentran dentro de las instituciones y empresas, como los riesgos químicos. Podemos tener equipos o el equipo o el material disponible adecuado para poder hacer este tipo de mediciones. También no tan solo determinar las causas, sino también aplicar ya las prevenciones, cuáles son el EPP adecuado que deben utilizar ellos para poder disminuir este tipo de riesgo que puede estar haciendo aparición. Sabemos que de todos los riesgos, pues los riesgos que provocan más efectos secundarios y que tienen un alto índice dentro de la mortalidad en el organismo de toda persona son los riesgos químicos, ¿no? Aunque hay otros riesgos que son también mortales, pero ya dependiendo de la intensidad o del grado de magnitud que pueda acarrear en la aparición de estos riesgos. Entonces, eso es nomás un preámbulo. En el caso de no tener un antecedente, sí, de los riesgos que se están suscitando, podría hacerse una remembranza de lo mismo, que estará a cargo en este caso del trabajador, aquel trabajador que tiene que tiene que realizar las actividades, hacer como un simulacro para ver cuáles son las afectaciones que le pueden estar acarreando dentro de sus actividades, ¿no? Y de ahí pues sacar las conclusiones y decir, bueno, sí, de acuerdo a lo observado pues y a la evaluación y observación que se realizó pues en las actividades de este grupo de trabajadores en X área pues se ha determinado de que sí, necesita o se requiere de que se haga un espacio especial para aplicar un plan o un plan o medidas de prevención o corrección. En todo caso, pues, teniendo todo este tipo de pormenores en el cual pues se va a verificar los riesgos que están haciendo su aparición, podemos determinar
cuáles son las causas o la causalidad que está provocando o que pueden provocar estas enfermedades. Entonces, antes de llegar a la causalidad, ya tenemos que tener previo a eso un sinnúmero de medidas que aplicar o métodos que aplicar para poder llegar a determinar de que la causalidad está provocada por tal o tal factores que están incidiendo dentro de esas actividades que cumple el trabajador. Entonces, la importancia de esta causalidad para poder llegar a determinar que las enfermedades profesionales están haciendo su aparición dependen de otros factores, ¿no? No directamente observar la causalidad, sino también determinar cuáles son los riesgos que están haciendo su aparición. La presencia de una enfermedad diagnosticada médicamente relaciona causalmente con este factor de riesgo. Sí, una vez que, una vez que ya la enfermedad haya hecho su aparición, pues prácticamente en este caso le corresponde al médico ocupacional o al médico del IES hacer un seguimiento de ver qué tipo de actividades estuvo realizando, hacer un antecedente prácticamente de las actividades que realiza el trabajador. ¿Por qué? Porque de ahí depende mucho, ¿sí? Depende un gran porcentaje de la enfermedad que haya obtenido ese trabajador, ¿no? ¿Cuál es el entorno? ¿Qué es lo que le rodea a él? ¿Y cuál es la actividad que ellos están cumpliendo? Entonces, en ese sentido, va a tener una relación directa de poder determinar qué es lo que está pasando o qué es lo que ha sucedido con ese trabajador para poder tener una visión clara y poder hacer un diagnóstico presuntivo, ¿no? Porque para hacer ya un diagnóstico definitivo se requiere de medios alternativos en la cual pues el médico que está tratando al trabajador en este caso requiere de esos exámenes complementarios para poder llegar a un diagnóstico definitivo. Entonces, la causalidad, la determinación de la causalidad es importante en la determinación de un diagnóstico o también en la determinación de algún plan preventivo que se pueda aplicar y que surta efecto en beneficio al trabajador, de la comunidad trabajadora, ¿no? Aquí en la gráfica, estamos observando por qué la búsqueda de las causas tiene al menos dos justificaciones. Si entendemos las causas, podemos generar cambios. Claro, aquí se hace la pregunta, ¿no? ¿Por qué es la búsqueda de las causas? Porque a través de la causa, pues, se puede verificar qué es lo que está ocurriendo, cuáles son aquellas falencias que están provocando o aquellos factores que están incidiendo para que los trabajadores puedan estar presentando ya este tipo de enfermedades, ¿no? Y también pues tratar de prevenir, porque el objetivo no es, siempre yo lo he mantenido, el objetivo no es curar, el objetivo es tratar de prevenir a que esas enfermedades no hagan su aparición, porque si de acuerdo a la experiencia pues que se tiene, se puede llegar a una determinación de que a corto o largo plazo van a aparecer ciertas enfermedades y efectivamente hacen su aparición. Lamentablemente, la conciencia de los trabajadores y la educación de lo mismo no está a un nivel como para poder entender de que ellos están siendo muy vulnerables y que están provocando en su organismo a que aparezca una enfermedad, ya llegando a la determinación de cuál es el factor de riesgo que puede aparecer y en ese momento pues ellos puedan determinar qué es lo que tienen que hacer como para poder prevenirla, ¿no? La segunda es estudiar la causa, es aprender sobre los mecanismos. El conocimiento de los mecanismos causales sirven como base para generar nuevas hipótesis y planear intervenciones que modifiquen los efectos. Efectivamente, una vez pues que se estudian las causas, pues bueno, se hace una verificación de lo mismo en la empresa en forma generalizada, pues, y se trata de hacerlo mejor, ¿no? Hacerlo mejor para evitar que estas enfermedades pronto avancen
o que estas enfermedades sean más agresivas, ¿no? Porque también debemos entender que hay algunos factores que inciden para que estas enfermedades que aparecen puedan ser graves o dejen de ser graves, como por decirle la inmunidad de la persona, ¿no? Hay personas que tienen buenas defensas, que son en su sistema inmune son muy altos y a ellos no va a afectarles mucho, ¿no? En todo caso, la importancia de esto amerita de que se haga un estudio aparte en relación a que se pueda mejorar la seguridad y la salud del trabajador. Bueno, les voy a presentar otra diapositiva en la cual pues ustedes van a observar algunos factores que también están incidiendo en la enfermedad en las enfermedades profesionales, ¿no? Bueno, ahí tenemos. Aquí tenemos algunas enfermedades, por ejemplo, tenemos la diabetes, tenemos también la artrosis, sabemos que la diabetes es por un proceso de déficit a nivel de lo que es la glucosa en la sangre, la artrosis, un proceso degenerativo del cartílago a nivel de todas las articulaciones, en predominancia en lo que es miembro inferior siempre, ¿no? Bueno, la diabetes la podemos relacionar con el ámbito empresarial, como una descompensación de pronto por falta de alimentación o por un desorden alimenticio o también pues que se da por factor hereditario, ¿no? Pero haciendo una relación empresarial estamos tratando de deducir lo que se puede dar. La artrosis pues son procesos degenerativos que incluso se pueden dar por movimientos repetitivos, por sobrecargas excesivas en la persona, por movimientos en declive, subida y bajada de pronto de escalones, por el exceso de peso que tenga la persona. Entonces son factores incidentes para que se provoque. Y también otro factor que predomina es la edad de la persona, ¿no? Aquí tenemos también, bueno, que según la OMS en 1985, los trastornos de la salud en riesgos laborales actúan como uno de los factores causales de forma significativa, junto con otros agentes externos, como por ejemplo los hereditarios, ¿no? Las enfermedades en las cuales los riesgos laborales actúan como factores causales junto a otros factores externos del medio. Tenemos bien entendido de que esos factores externos son aquellos factores que se dan fuera de la empresa, ¿no? Aquellos factores que también inciden a que se pueda complementar esta enfermedad profesional. Les pongo un ejemplo. Hay trabajadores que, por decirle, laboran sus 8 horas dentro de la empresa, pero resulta que fuera de la empresa, pues se dedican a otro tipo de actividades también sacrificadas, forzadas, en las cuales pues ahonda también la aparición de estos riesgos, ¿no? Podemos hablar de algunos riesgos, puedo hablar del riesgo psicosocial, ese riesgo psicosocial que a veces nosotros las personas no le tomamos en cuenta, pero cuando tú trabajas dentro de una institución, una empresa, resulta que dedicas tu tiempo a esa empresa a las 8 horas, pero estás llevando trabajo a tu casa. Ese trabajo adicional, esas horas extras que tú haces, ya vienen a sobrecargar tu régimen diario de las horas que debe trabajar y que debe desempeñar. Y que normalmente cuando hay esa sobrecarga, pues tienes que hacer un espacio para saber lo que estás haciendo, ¿no? Porque son prácticamente horas que se van acumulando y que a la larga te van a provocar efectos secundarios.
Las enfermedades agravadas por el trabajo, las condiciones de trabajo generan factores de riesgo que puedan favorecer la aparición o el incremento de enfermedades prevalentes en la población general, pero en estas resultan difícil establecer una relación directa con la profesión, ya que pueden deberse a múltiples agentes causales, como la interacción de diferentes agentes, la bronquitis crónica de un trabajador que está expuesto a polvo y fumar durante años. Son aquellos trabajadores a los cuales pues los agentes químicos o los agentes ambientales pues están haciendo presa fácil de alguna afección dentro del sistema respiratorio. Tenemos otras alteraciones de la salud, no solo químicamente, sino definidas, producidas por acción directa del trabajo, en trabajadores que habitualmente se exponen a factores etiológicos constantemente presentes en determinadas profesiones o ocupaciones, bajo las circunstancias previstas en la legislación respectiva. Bueno, sabemos que ya las enfermedades profesionales, de acuerdo al artículo 7 del IES, son las afecciones agudas o crónicas causadas de manera directa por el ejercicio del trabajo que realiza el asegurado que provoca incapacidad. Aquí tenemos algunas, de acuerdo a lo que dictamina el IES. Sí, este es un cuadro donde vamos a verificar la incidencia de las enfermedades, ¿no? Aquí tenemos por accidente y por enfermedad. ¿Cuál es el inicio? La presentación brusco o progresivo. Presentación inesperada o esperada. Causa externa única o causa externa repetitiva. Manifestación evidente o solapada. Relación fácil, difícil, el tratamiento quirúrgico o tratamiento clínico. Entonces, esta es una relación prácticamente que se la puede tomar en cuenta para tratar de verificar esos tipos de enfermedades que hacen su aparición y que el IES pues tiene su cuadro ya de clasificatorio de dichas enfermedades. Bueno, aquí hay algunos factores de la enfermedad profesional, el tiempo de exposición, la concentración contaminante, la presencia de varios contaminantes y la vulnerabilidad del trabajador. El tiempo de exposición es el tiempo a la cual el trabajador está expuesto a ciertos riesgos que están latentes y que se pueden presentar. La concentración contaminante es aquellas concentraciones, ejemplo, puede ser de químicos, donde esté en altos niveles de concentración y que este trabajador está expuesto a niveles muy altos de alteraciones respiratorias, ¿no? Y la presencia de varios contaminantes pueden ser biológicos, pueden ser químicos mismos, pueden ser contaminantes de otro tipo de índole que vayan a afectar, que vayan a alterar también el sistema biológico de toda persona. Y la vulnerabilidad del trabajador, pues hay aquellos trabajadores que son muy vulnerables a todo tipo de situaciones que se puedan presentar en cuanto a riesgos. Otros de los factores que se toman en cuenta para observar la causalidad de estas enfermedades tenemos la edad, el sexo, el peso, los hábitos alimentarios, el hábito de fumar, el alcohol y los fármacos, ¿no? La edad es muy importante porque sabemos que hay personas que ya pues por la edad mismo ya no pueden realizar ciertas actividades y que esa es una causal en la cual podemos determinar que se lo puede estar cambiando de puesto de trabajo para que pueda ser útil todavía para la empresa en caso necesario. El sexo también es muy importante porque sabemos que por género hay personas, mujeres en este caso, que dedican trabajos o oficios de hombre y que en realidad ellas no lo pueden realizar. Los hábitos alimenticios, muy importante para poder determinar cuál es la causa de pronto de aparición de estas enfermedades profesionales y que también coadyuga a hacer un adicional a que se aparezcan estas enfermedades. Y el hábito de fumar, también sabemos que una de las causas que provoca afectación directamente al sistema respiratorio y con ello al entorno también de las personas que rodean. El alcohol también afecta todo lo que es el organismo y por ende pues afecta también las relaciones sociales y muchas cosas más, ¿no? Y el exceso de fármacos pues
no tan solo de los fármacos químicos, sino también lo que son las drogas, que pueden estar alterando todo lo que es el comportamiento conductual de una persona, y que por ende pues, puede ser una causa de alguna enfermedad profesional que aparezca. Entonces, de ahí pues tenemos también la historia natural de la enfermedad, como el estado pre-enfermedad. No hay enfermedad, pero existe exposición al agente de riesgo. Es decir, pues aquellas limitaciones y exposiciones a las cuales ya el trabajador la tiene. Entonces, bueno, no puede estar enfermo, pero está expuesto a un riesgo que puede conllevar a una enfermedad en el futuro. El estado subclínico, periodo transcurrido entre la exposición a factores de riesgo hasta la aparición de las manifestaciones clínicas. Son aquellas personas o trabajadores que tienen su estatus de riesgo, pero que hacen una ligera aparición en cierta sintomatología o signos, pero que pueden continuar trabajando, pero que a la larga pueden ser ya pacientes que van a tener un problema, ¿no? Y el estado clínico ya es el desenlace, la manifestación clínica que tiene este trabajador, pues, en la cual pues, ya tiene su aparición, signos y síntomas, y que ya estamos hablando de una enfermedad, ¿no? Entonces, esta es la causalidad, chicos, a la que estamos entablando, y que espero que ustedes hayan entendido un poco. Eh, Tiene que es un factor muy importante, predominante, digo yo, para poder llegar a cuáles son las enfermedades profesionales, y no tan solo llegar a las enfermedades profesionales, sino también disminuirlas, ¿no? Y tratar de prevenir a que éstas hagan su aparición. Entonces, chicos, esa es la presentación de ahora. Vamos a la clase. Entonces, bueno, entonces les voy a dejar grabada aquí la clase. Si tienen alguna inquietud, alguna novedad, por favor, me están comunicando, ¿sí?